Hoy vamos a tejer estas calabazas en crochet. Para ello necesitaremos hilo de tu preferencia. Yo estoy usando algodón de grosor medio, aguja acorde al hilo que tengas, en mi caso es uno de 3 milímetros, tijeras, aguja lanera, marcador de puntos, algodón sintético para relleno. Comenzamos. Comenzaremos haciendo 24 cadenetas, más una de subida. Vamos a trabajar todo en punto medio, comenzando desde la segunda cadeneta. Marcaremos siempre el primer punto para no perdernos, utilizando nuestro marcador. Continuamos tejiendo los 24 puntos de esta primera vuelta. Una vez finalizada el último punto, haremos una cadena de subida. Volteamos la labor y empezamos en la segunda cadeneta, marcando nuevamente el inicio de la vuelta. Haremos todos los puntos medio altos, tomando siempre la hebra trasera. Colocamos nuestro marcador de punto y esto lo vamos a repetir hasta que obtener 28 vueltas en total. Ya tenemos las 28 vueltas listas. Vamos a cortar dejando suficiente hilo para poder coser. Ahora rematamos la punta del tejido haciendo un punto enano y tirando bien del hilo, para así asegurar el punto. Vamos a unir los dos extremos del tejido con la aguja lanera, pasándola de lado a lado. Al finalizar hacemos un nudo y no cortamos el hilo. Ahora vamos a pasar el hilo restante por todo el borde lateral, en los huecos que vayas encontrando. Cuando llegues al final, tiraremos de la hebra hasta cerrar el círculo por completo. Repasamos con la aguja lanera el círculo y rematamos el cierre, haciendo un nudo doble. Ahora vamos a rellenar con el algodón sintético. Tomamos la aguja lanera y con hebra nueva repetimos el mismo proceso de antes. Pasaremos la aguja por todo el borde para así cerrar nuestra calabaza. Tiramos de la hebra y rematamos haciendo un nudo doble.
Sin cortar la hebra, vamos a darle la forma a la calabaza. Pasamos la hebra pasando la aguja por el lado contrario. Tiramos de la hebra y esto hará que vaya cogiendo su forma. Esto tenemos que repetirlo 6 veces. Hacemos un nudo doble y escondemos todas las hebras sobrantes. Y ya tenemos la primera parte lista. Ahora vamos a hacer el tallo de la calabaza. Usa hilo del mismo grosor y el color que tú prefieras. Comenzamos con un anillo mágico y 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y empezamos con la segunda vuelta. Haremos 6 puntos bajos tejidos por la hebra trasera. Una vez finalizada esta segunda vuelta, vamos a tejer puntos bajos de manera normal, tomando las 2 hebras de la cadena, hasta obtener el tamaño que más te guste. En mi caso hice 6 vueltas. Dejamos hilo para poder coser al cuerpo de la calabaza. Ponemos nuestra aguja lanera y vamos cosiendo en el centro de la calabaza. Rematamos con punto enano. Si te gustó, suscríbete y dale like. Cualquier duda te leo en los comentarios. Gracias.